Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más aquí con ustedes en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo. Ya vamos a saber de quién se trata. Por lo pronto, pues yo les agradezco siempre por dejarnos y permitirnos entrar ahora a esta magia que es las redes sociales y poder entrar en sus dispositivos móviles. Recuerden también que colgamos la entrevista en el YouTube, así es que usted puede ir a visitar. Ahí hay una biblioteca extensa, ya más de 250 personas que han pasado por aquí y estamos de aniversario, es que no podemos dejar de lado también esa situación. Así es que les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos siempre por estar pendiente de esta entrevista y sobre todo también les damos las gracias por dejarnos, como digo, siempre entrar en sus dispositivos, de sus hogares, en su televisión, en su smartphone. Ahí siempre estamos nosotros con Huella Deportiva en un café con. También agradecerles a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, agradecerle al municipio de Cotacachi. Con esta administración siempre Cotacachi se pone bien. Al mercado Jatuxem, en el corazón de Cotacachi, existe un lugar donde la tradición, el sabor y la confianza se encuentran. El mercado de Cotacachi, un espacio reconocido oficialmente como mercado responsable con la salud, certificado por el Ministerio de Salud Pública y también reconocido como mercado gastronómico del Ecuador, reconocido, como decía hace un momento, por el Ministerio de Turismo. Aquí encuentras tú productos frescos, sabores auténticos y sobre todo la calidez de nuestra gente. Ven, recorre sus pasillos, disfruta su gastronomía y vive una experiencia única. El mercado de Cotacachi, tradición, salud y sabor que nos distingue. Te esperamos todos los días. También agradecemos a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, que es este espacio que nos brinda siempre el set para nosotros poder entrevistar y conocer a nuestros invitados, a la radio pública de Cotacachi. Recuerden que si están lejos y no tienen la posibilidad de conectarse al internet, también salimos a través de la 93.5 en FM, todos los días domingos, 8 de la noche, ahí don Patricio Pinza se pone el saco al hombro y va allá a la radio para poncharnos ahí la entrevista y salimos también al aire en la 93.5 FM. Al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitada, un café delicioso de la zona de Intal, en la parroquia de Piñavera, allá está el Café Don León, y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Hacemos un ratito, una pausa para darles espacio a nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con nuestra invitada del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Por primera vez realizamos la rendición de cuentas en el recinto Las Golondrinas, un espacio de diálogo y transparencia donde compartimos con nuestra gente los logros alcanzados juntos. Desde el año 2023 hemos convertido sueños en realidades, impulsando importantes obras en deporte, agua potable, saneamiento, espacios para la niñez y la juventud, seguridad jurídica y movilidad, mejorando la calidad de vida de las y los cotacacheños. No solo hay que ver obras, sino también la gestión. La mejor obra es que estemos sanos. Seguimos trabajando con ustedes y obviamente nunca dejar de soñar con los ojos abiertos. Cuando uno no roba, la plata alcanza. Muchas gracias, golondrinas, por estar aquí.
Amigos y amigas, volvemos con ustedes después de darles ese tiempito a nuestros auspiciantes para que ellos también se luzcan. Gracias a ellos estamos con ustedes. Vamos a presentarles el día de hoy a nuestra invitada. Ella, pues, es una persona que se dedica al running. Últimamente me parece que ha estado ya en estas cuestiones del social running que se hace aquí todos los días jueves. Más bien invitarle siempre. Aquí hay una alternativa para involucrarse un poco en el deporte si es que todavía no lo hace, o practicarlo si es que ya lo hace, ¿no? Si es que ya lo viene haciendo desde hace algún tiempo, únase a esto que es una alternativa súper buena. Cuando estuvo aquí Santiago nos contaba que inclusive hay DJs en vivo, así es que ahí hay las sorpresas también en el Social Run. Y sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle por brindarnos este espacio para contar su historia deportiva. Le quiero agradecer, darte la bienvenida también. Ella es Patti Ortiz, ¿no es cierto? Sí. A pesar de que el nombre es un poquito más largo, pero me dijo que le conocen en el mundo del running y todo lado como Patti Ortiz. Patti, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iván, realmente por la invitación, así que estoy muy emocionada y contenta de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a conocerte, vamos a hacer que la gente te conozca también. Cotacacheña, No, ¿de dónde eres? yo soy de Quito, ¿Ya? viví un tiempo en Ibarra, pero llego acá a Cotacachi porque me casé con alguien de aquí de Cotacachi. Ah, ya, qué buena Por historia. eso vivo aquí, ¿Ya? realmente, así que no soy Cotacachi. Pero ya eres cotacacheña de corazón. Eso sí, no lo niego, sí, ¿Ya? de corazón. Me gusta mucho Cotacachi. Estoy No solo enamorada. te robaron el corazón la persona con la que te casaste, sino más bien tu esposo, sino más bien te robó también el corazón Cotacachi. Sí, realmente enamorada de Cotacachi. Me encanta. Es una ciudad súper linda, tranquila, la gente, realmente sí, enamoradísima. Qué bueno. Ahora vamos a conocer la parte deportiva del personaje, digámoslo así, porque como siempre digo yo, nosotros tenemos esas fases, ¿no? Esas etapas de nuestras vidas y las etapas a veces son en el mismo tiempo y espacio. ¿Cómo nace el deporte en ti? ¿Por qué el tema del deporte? Bueno, yo siempre he sido realmente súper movida. Realmente me gusta mucho a mí el deporte desde chiquita, siempre lo he hecho atletismo, corría en velocidad, hacía salto alto, también hacía fútbol. O sea, realmente yo no me podía estar quieta. ¿Ya? ¿Eras muy activa? Sí, demasiado. ¿Ya? Realmente el deporte siempre ha estado en mi vida. De esa etapa estamos hablando, por ejemplo, de Quito. Sí, un poco en Quito, pero más realmente he vivido aquí en Ibarra. En ¿Ya? Ibarra, sí, realmente toda mi vida. Por cuestiones del trabajo de mi papá tuvimos que venir ¿Qué aquí. recuerdo tienes de esa infancia? ¿Qué Ay. es lo más bonito que, por ejemplo, me podrías contar relacionado con el tema deportivo? Realmente vi la capacidad que yo tenía en hacer el deporte y así los profesores se daban cuenta y dijeron, realmente veo ese potencial que tienes, y salía en las competencias contra las escuelas realmente, y ahí me gustaba bastante. Lo que sí más era la velocidad, salto alto y largo. Nunca en mi vida era la parte de resistencia. ¿Ya? No me gustaba porque veía que era muy eterno y muy cansado, digo, no. En cambio, la velocidad, sales, llegas y ya, ya, se se acabó. Muchas gracias. Claro, Ya. entonces era más fresco en ¿Quién esa parte. descubrió eso? ¿Quién crees que descubre esa cualidad en ti? Porque me has hablado de los profesores. ¿En tu familia alguien se dio cuenta? Sí, realmente mi papá siempre nos ha estado echando muchas ganas de que hagamos deporte, que salgamos a correr, que vamos en bicicleta. Siempre el deporte nos ha intentado que ingrese en nuestra vida. Entonces realmente tanto por la parte física que ayuda para liberarte, desestresarte. Entonces le llegué a tener el amor al deporte y donde había alguna cosa tenía que estar ahí. Ya, eso en cuanto al tema de la casa. Tu papi les involucró en el tema deportivo, Sí. pero ya cuando sales de la casa y vas, por ejemplo, a la escuela, ¿cuál fue el profesor que te dio ese voto de confianza? Porque me imagino que, claro, vio esas cualidades y dijo, le apostemos, a ver, vamos a ver. Sí, el profesor de educación física. Como veía que nos ponían a hacer educación física y hacíamos ciertos deportes, ciertas cosas, entonces dice, no, sí tiene potencial
la niña. Ya, Sí, sí puede hacer esto, hagamos esto, pongámosle un reto más alto. Entonces ahí veía el potencial que tenía, entonces ahí me vio que debería de ir a tomar otro camino y allí comencé a participar contra las diferentes escuelas, entonces Ya. ya comencé a ser seleccionada de la escuela. de la escuela. ¿En qué escuela estuviste? Bueno, en la 4 de julio, Ya, en Ibarra. ya, Entonces ahí estuve escuela y colegio. ya, Entonces ahí ya el profesor dijo, sí, sigamos. Entonces ahí con los compañeros, con las compañeras y más aún te vas animando, pues, y ves que ¿En te va dónde gustando. entrenabas? Yo entrenaba en el colegio y también en ese tiempo nos llevaban a entrenar en el colegio Ibarra, Ya, en la parte de atrás y todo eso. en el estadio, En el ahí, en estadio. la pista. Sí, en la pista. Ya. Entonces ahí siempre iba a entrenar. Entonces ahí era la entrenada tanto de las velocidades, el salto largo, el alto también, pero más de ese sí se podía hacer en el colegio. Ya. Sí, ¿En sí, dónde bastante. te sentías más cómoda? ¿En qué disciplina? En la velocidad. Sí, y en el salto alto. Alto. Sí, Ya. muy bonito es. Es que tenías que coger la técnica, llegar a un punto, poder saltar, no topar la red, entonces para que puedas tú cruzar. ¿Qué tanto te costó poder, porque me imagino que como niños lo tomábamos como juego, pues, ¿no? Claro. O sea, era un tema de jugar. Pero ya en el ámbito de competencia tú tienes que adoptar el tema de la técnica, de cómo saltar, de cómo arquear el cuerpo, de cómo botar la cadera hacia arriba para poder pasar, como tú dices, sin topar la red, la valla que ponían ahí. ¿Qué tanto te costó? ¿Te costó? Sí, al principio sí, pues es tratar de ir mejorando, porque al principio, como tú dices, es intentar, no sale, no había ningún problema, pero después cuando ya comienzas a participar, entonces ya llega un poquito la presión, tengo que mejorar, tengo que hacerme saltar más alto, tengo que coger más velocidad y saber cuándo tengo que correr, cuándo tengo que salir en el momento de la corrida y qué técnica, cómo respirar. Entonces al principio sí es súper difícil, pero después como que tienes el amor al deporte, ya te va llegando ya con más facilidad todos los entrenamientos, ya le vas cogiendo mejor la Ya. técnica. ¿Qué pensaba en ese tiempo tu papi? ¿Qué te decía? ¿Tu familia? ¿Qué te Ah, decía? no, realmente mis papás toda la vida me han apoyado en el deporte, o sea, si hacía cualquier cosa así mínima que sea, siempre estaban ahí presente, haciendo porras, realmente súper contentos. Ya. Sí, 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 el deporte, sí, encantados mis papás. Vas a imaginarte a la Pati de esa época Ya. y te llevan a tu primera competencia. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué, Ay, qué no. sentías? ¿Qué tenías en ese momento, no solo en la cabeza, sino en el corazón? Porque yo me imagino, yo recuerdo cuando yo empecé a jugar el fútbol y cuando ya me ponían al rival al frente, el corazón era a mil, ¿no? Sí, claro, los nervios, uno pobre se ponía así temblorosa, tratando de respirar, calmarse, no, todo va a salir bien, pero a veces con el nudo en la garganta también de los nervios, y tratar de respirar, pero ya al rato que uno está ahí, ya sale como que todo se te pasa por la cabeza, tengo que correr más rápido, tengo que salir más rápido, ya me están alcanzando, ya mismo le alcanzo. Entonces sí es una presión y una imaginación increíble que Ya. uno tiene en esos momentos. ¿Qué tal te iba? ¿Qué tal te iba en las competencias ya como tal? Sí, sí me iba bien. Claro que también había sus ratos no tan buenos, pero realmente sí estuve dentro de las mejores velocistas, Ya. realmente. O sea, eras muy pues, rapidito. Sí, Ya. sí, era muy rapidito. A pesar de que, como digo yo, por el tema de competir en Ibarra, por el tema de las personas afrodescendientes, afroecuatorianas, es muy complicado competir en esa plaza, ¿no? ¿Qué Sí. pasaba? Realmente en ese tiempo no me tocó por suerte, pero sí tenía unas niñas que eran súper rápidas y a veces hasta eran un poquito más altos que uno. Ya. Entonces los pasos más largos que uno sí era más difícil. Pero siempre he tenido la mente en que no es el ganar, sino es el competir y toda la experiencia que uno tiene. Y a la larga eso también ayuda a uno que tiene que seguirse esforzando. Ya. Tiene que seguir entrenando tal vez para llegar a alcanzar a esa persona o llegar también a pasarle, ¿no? A Ya. ganar. Tú ya tenías identificadas a las personas, por ejemplo, tú dijiste ahorita, y yo me ponía como meta el hecho de que
tal vez para el próximo año, para la próxima competencia, tengo que alcanzarle. Sí. ¿Les tenías identificadas? Sí, pero no me acuerdo mucho los nombres, Ya. pero realmente sí tenía identificadas. O sea, llegabas y decías, ay, me toco otra vez con ella, ¿sí? Claro, sí, toca esforzarse o ver, no, si es súper rápida, ha mejorado más, toca cambiar, toca mejorar esto. Claro, sí era una presión realmente. El Grande. tema de los entrenamientos, ¿en qué se basaban? ¿En estar corre todo el tiempo o cómo era un No, entrenamiento en esa época, no? no era mucho, realmente sí era hacerse intervalos, correr. No era tanto como es ahora que haces intervalos, que haces que en zona 2. En ese tiempo no había No se nada de conocía. eso. Claro, no había nada de eso realmente. Ya. Entonces era ahí el profe, el entrenador que te decía que tenías que hacer y hacías. Siempre estaba pendiente, siempre te ponía a competir con alguien más. Pero no había tanta ciencia como hay ahora realmente, entonces Que el creo smartwatch, que claro, el ahora contador de pasos, sí, o sea, antes la súper cadencia. básico. Claro que sí. Pasemos a la época ya del colegio. Ahí hay yo siempre les digo esto a las chicas que vienen, pero ahí hay un tema súper fuerte en el tema de las mujeres, que es, a los hombres nos coge, los hombres somos atrasados para todo, ¿sí? Ya. Las mujeres, en cambio, se nos adelantan un poco. Y digamos que el tema de terminar la escuela para empezar el colegio, ustedes pasan por el tema de sus cambios físicos, hormonales y todas las cosas. ¿Qué tal te fue con eso? Porque me imagino que también es un golpe fuerte el hecho por ejemplo, manejar un cuerpo más grande, tener las piernas más largas. ¿Cómo te fue? Claro, sí, sí fue un poco un cambio bastante realmente en mi vida. Notarse que uno era el más alto, que vas cambiando, la gente va cambiando la manera como es. Entonces realmente sí, al principio un poco extraño, pero ya después uno ya tiene que acostumbrarse, entonces sí, ya tuve mayor facilidad ya de acostumbrarse. ¿Crees que te costó, pero te costó al inicio? Sí, un poco, y aparte que tuve un accidente ¿Ya? ¿Qué te pasó? jugando básquet, me caí y casi me rompo la nariz y me disloqué el codo. Entonces sí fue un momento feo y vivir toda esa etapa, que fue en primer curso, o sea, ni cómo olvidarme realmente. ¿Qué te tocó hacer para el codo? Ay, por suerte no me tuve que operar, pero me pusieron medio yeso. Ah, ya, te Entonces, inmovilizaron. claro, sí, y la rehabilitación después. Hasta ahora como que tengo secuelas, no es lo mismo el brazo izquierdo que el brazo derecho, entonces sí es complicado. Entonces tú me estás diciendo que no era solo el atletismo en el tema de la escuela, también pasaste por el tema del baloncesto. Sí, como te digo, o sea, yo realmente todo deporte que podía O sea, iba el estar. profesor y decía, ¿quién es fútbol? Yo, ¿quién es básquet? Yo. Sí, ¿Sí? sí, realmente sí le hice un poco al básquet, pero como que no fue mucho mi deporte. En el colegio más ya fue el fútbol. Ya, El fútbol sí, realmente me gustaba bastante. Sí. También fui seleccionada del Ya. colegio contra los otros ¿qué colegios. tal la experiencia en el fútbol? Full bien, a mí sí me gustaba. Bueno, ahora también me gusta, pero ya no le practico tanto, pero sí, me encantaba. Ya. Yo era delantera, Hacías los goles. sí, hacía y me los comía también. Es la presión de Ya. ser delantero. Sí. Entonces, Pregúntele a Ender, diga. Ya. En el tema del fútbol, ¿habían procesos de entrenamiento o simplemente eras de la selección y ya iban a participar? o sea, entrenamiento en sí, no. O sea, era parte de la selección, porque siempre pasábamos jugando, ya veía el profesor las capacidades de cada una de las chicas, entonces se armó el grupo. Entonces de ahí ya comenzamos a participar. Como te digo, tanto como es ahora, en ese tiempo no era tanto No había, así. ¿no? Claro, no, más bien ahí veía siempre quién tenía el potencial, qué podían hacer. La Entonces que te patea veía. más duro. Claro, luego la que corre más, la que tiene mejores pases, entonces esa Ya. era la. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Porque de pasar de competir en un deporte que es, digámoslo así, individual, a competir en un deporte que es de equipo, es un deporte colectivo, me imagino que la diferencia fue brutal porque ya no depende solo de ti, ya dependías de lo que hacían tus compañeras también. ¿Qué experiencia te dejó el fútbol?
Claro, interesante, pues el trabajo en equipo. Ya. Realmente a veces echar siempre las ganas en animar a la gente, decir, vamos, si puedes, ya la otra va a ser, tú pásame, no, yo te paso a ti. Entonces llegar a un acuerdo de cómo jugar en equipo, pues, y Ya. ayudarse en sí, porque como tú dices, antes era yo sola conmigo misma y ver cómo salgo de esto. Ya. Pero es el trabajo en equipo realmente ahí. ¿Y cómo era la personalidad de Patty ahí en el equipo? ¿Qué era ella? ¿Era la extrovertida, la que ponía a lo mejor el tema de, no sé, dicen que hay, por ejemplo, un jugador que siempre es el que hace reír o el que une al grupo, otro es que es mucho más serio, el que se dedica únicamente al tema ya deportivo? ¿Cuál era tu papel ahí? Yo realmente pienso que mi papel siempre ha sido en que estar en los momentos más difíciles, en siempre animar, no desanimar, en siempre decir la capacidad que uno tiene, en que sí puede hacer, que sí puede conseguir lo que uno quiere. Y feliz, así pierda, así gane, esa sonrisa nunca se tiene que ir. Porque Ya. la importancia, como te comento, es siempre participar y llevarte más la experiencia, ¿no? Que ese es el momento y los recuerdos que uno siempre va a tener. Dime algún recuerdo bonito de esa época. Algo, un gol, a lo mejor algún tema, no sé, un recuerdo muy bonito que hayas tenido en esa época, del fútbol. Del fútbol. Ujú. Recuerdo. No sé, ganar un partido a un rival difícil o por ejemplo, no sé, pues no, el tema no sé dónde jugaban, si jugaban cerca del colegio, jugaban en el colegio mismo, el mismo hecho de salir del colegio, irse, porque era difícil que te dejen salir del colegio. Antes, bueno, ahora también, ¿no? Pero antes era muy complicado salir del colegio, únicamente con el representante o porque tenías el tema este de las competencias, te dejaban salir. Claro, yo creo que sí la experiencia, ¿no? De participar en diferentes lugares, porque sabíamos hacer como en esos mini coliseos. Ya, Hay uno que es cerca del estadio, ya, por el Colegio de Ingenieros más o ya. menos. Ahí me El estadio acuerdo. del Coliseo de la UNE. No sé cómo se llama, Ya. pero creo que sí. Entonces ahí la emoción, las barras, la gente, lo que gritaba, los nervios que a veces a uno llegaba, tratar de no jalarse los goles y de tratar de meter lo que más puedas de goles. Entonces, esa experiencia, recordar esa tranquilidad, esa emoción de vivir y de jugar, ¿no? Y no Ya. tener ninguna preocupación más aún. Solo era jugar, Divertirse. claro, jugar, dar todo de ti. Pero como en la vida, en el tema del deporte, también hay momentos duros y difíciles. ¿Hubo algún momento de esos en el fútbol? Claro, sí. Sí había realmente. Es que también sí nos tocaba con equipos fuertes, que por más que lo hacíamos todo o algo por A o B, siempre dabas todo, pero no salía uno con lo que quería, que era ganar. Entonces eso sí era un poco triste. Pero realmente es la experiencia que se debe y decir que la otra voy a mejorar, voy a hacer esto, o era de haber hecho esto, no importa, todavía tenemos un chance más y Qué seguir bueno. adelante. Ya pasando el tema del colegio, que es esta cuestión del fútbol, ¿ya no practicaste más el atletismo o también te dedicabas al atletismo? No, ahí realmente yo lo dejé, porque me dediqué ya más 100% al fútbol y como que le dejé a un lado realmente. Lo que sí, ahí también dejé un tiempito de hacer deporte, ya por la universidad ya se complicó mucho el estudio y todo eso, entonces realmente difícil. Ya más bien después es lo que vuelve a llegar un poco ya otra vez del fútbol, en campeonatos, ya estando aquí, en Ya. Cotacachi, estuve en algunos campeonatos de fútbol. Vamos a conversar de eso, ya regresamos. Volvemos dentro de un ratito nomás con esta interesante entrevista con Patty Ortiz. Ella es, ahora sí puedo decir que ya le conozco un pedacito de la vida y digo, una persona dedicada al deporte. Vamos a volver con ella después de la pausa comercial, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, el mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabrita, la Radio Pública de Cotacachi, el Café Don León y a la Cooperativa del Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Llegamos donde otros no llegan.
Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Por primera vez realizamos la rendición de cuentas en el recinto Las Golondrinas, un espacio de diálogo y transparencia donde compartimos con nuestra gente los logros alcanzados juntos. Desde el año 2023 hemos convertido sueños en realidades, impulsando importantes obras en deporte, agua potable, saneamiento, espacios para la niñez y la juventud, seguridad jurídica y movilidad, mejorando la calidad de vida de las y los cotacacheños. No solo hay que ver obras, sino también la gestión. La mejor obra es que estemos sanos. Seguimos trabajando con ustedes y obviamente nunca dejar de soñar con los ojos abiertos. Cuando uno no roba, la plata alcanza. Muchas gracias, golondrinas, por estar aquí. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conociendo la vida deportiva de una persona que ama a Cotacachi, ahora dices, ¿no? Sí. Listo, vamos a seguir conversando con Pati Ortiz. No sin antes agradecer a nuestros oficiantes, al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxen, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabrita, a la radio pública de Cotacachi, el Café Don León y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegas a Cotacachi y llegas de la mano del fútbol también, pues, ¿no? Sí. Y aquí creo que descubres el tema ya de los campeonatos, porque aquí siempre se ha jugado campeonatos de mujeres. Sí. Mucho más antes inclusive que en otros lugares. Eso hay que destacar, de que de Cotacachi siempre han salido buenas mujeres jugadoras de fútbol. Y te encuentras con ese panorama Sí. y seguiste practicando el fútbol. Sí, realmente justo en un campeonato que hicieron aquí, me invitaron. Entonces yo comencé a conocer el mundo aquí del fútbol, realmente. Pero seguías viviendo en Ibarra. Claro, sí, yo vivía en Ibarra y venía acá a jugar sábado, domingo. Realmente, sí era un poco difícil porque corre que tenemos partido, que tenemos que ir. Pero realmente una linda experiencia. El primer campeonato quedamos segundo lugar. me ¿En acuerdo. dónde era? Aquí en el Coliseo. ¿Del Nacional? Sí, Ya. sí. Ahí siempre hacían este campeonato para recolectar fondos para el barrio caliente. Ya. Entonces, mi concuñado en ese tiempo estaba parte de la organización, entonces por él conocí. Ya. Y aparte con las esposas de los amigos de mi esposo. Entonces, ahí yo me llego a involucrar Ya. realmente en el fútbol aquí en Cotacachi. La experiencia bonita entonces. Sí, súper chévere realmente. Y más aún, primer campeonato y llegar a un segundo puesto, o sea, realmente sí estuvo bueno. Tú dices que haces una pausa en el tema deportivo, Sí, por el tema de estudios, por el tema de la universidad.
¿Qué notaste de diferente cuando hiciste esa pausa, cuando no estabas practicando ningún deporte? Realmente sí es un poco como un choque, porque realmente uno estar siempre activo, siempre estar en movimiento y realmente ya concentrarse al 100% y no tener tiempo, sí te cambia bastante. Hasta tu manera de ser, te estresas más, entonces sí hacía bastante falta. Entonces sí es un cambio tremendo. Tener el deporte en tu vida y no tenerlo sí es un cambio de 360, diría yo. Ya. Sí, Em, pero ya pasa el tiempo y ahora estás dedicada al tema del running. sí, Y es un cambio totalmente distinto porque en el fútbol es el tema de cambios de ritmo, velocidad, desplazamientos cortos, juegas en equipo. Y ahora estás dedicada al tema del running en donde te desplazas mucha distancia. ¿Cómo llegas a eso? Porque hace un momento cuando iniciamos la entrevista me decías que tú eso, a ti eso no te gustaba porque preferías desocuparte rápido en pocas, ¿no? sí. Salir rápido de esa situación a lo mejor de nervios, de adrenalina. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llego a eso? Realmente se dio el tema que yo comencé a hacer ejercicio. Entonces he estado ganando más fuerza, más resistencia. Y tengo un sobrino que un día en el colegio de Las Lomas hicieron el Día de la Familia. O casualidad, dicen, va a haber competencia de correr 5 kilómetros. Y mi suegra me dice, vamos, le animo, acompáñeme porque no quiero ir sola, ya que mi cuñada y mi concuñado no podían asistir. Entonces dice, para acompañarle a mi sobrino. Yo estaba dudosa realmente, porque digo, no, si no me gusta, yo no era mala para eso. Entonces me anima. Entonces salimos, participamos, o casualidad avancé los 5 kilómetros, o casualidad llegué en segundo puesto. Entonces realmente yo sí me sorprendí ver la capacidad del cuerpo. No habías entrenado, no habías hecho nada, sino únicamente fuiste a ver qué pasa. Exacto, o sea, más bien por representarle a mi sobrino, porque me dijo, sí, Patito, por favor, porque en mi casa me dicen Patito. Me dice, sí, Patito, por favor, acompáñame, no seas así. Y mi sobrino también participó, también ganó. Entonces le digo, bueno, solo por ti. Entonces yo me arriesgué y ahí digo, esto está súper chévere. Veo que sí puedo correr bastante. Y más aún esa resistencia. Me acuerdo clarito que hasta llovió y todo, nos mojamos, pero pasamos súper chévere. Y más aún yo me sorprendí. O sea, ni siquiera esperaba yo ganar. O sea, yo dije, con tal De cumplir con exacto, el encargo del sobrino. sí. Y más aún tratar de no parar, como decir. Seguir todo en un solo ritmo. Porque siempre a veces la gente coge y sale de una, a veces desesperados, digo yo, como locos. Pero realmente no, digo, no hay que desesperarse, ir tranquilo. Pero vi que sí puedo, que sí avancé y más aún ni siquiera esperaba ganar realmente. Ya. Y sí fue sorprendente. Y ese es el punto de partida. Claro, ahí ya llegó el amor otra vez Al atletismo, al al running. atletismo. Sí. Ya. Y más aún a correr distancias largas, porque como te digo, yo solo velocidad. ¿Y cómo haces ya para involucrarte en el tema Porque yo digo, este tema es, como tú dices, ¿no? Ahora hay un montón de cosas, pues, ¿no? Ahora hay el tema de que las cargas, el tema de las distancias, que un día hay que recuperarse, hay que hacer trote suave. Sí. ¿Cómo encuentras tú ya esa guía, por ejemplo, esa parte técnica? O sea, yo ahí como que comencé a ver de qué se trataba este mundo. De ahí comencé a ir a otra competencia así mismo que me animaron, porque yo realmente no estaba animada. Aquí mismo hicieron en Cotacachi, pero ese era de trail. Ya. Entonces, ese hicieron en nombre del mercado. Ya. Hizo la organización y todo. Entonces estuvo súper bonita. Nos llevaron
por el Patán, por las Ah, ya. comunidades, y de ahí bajamos y llegamos al mismo punto. Entonces ahí veo que también... Ha creo- sido bonito. Sí, creo que ya le estoy agarrando el gusto, creo que este es el camino. Me llegué a enamorar realmente del deporte, pero en sí el causante de todo esto fue mi sobrino. Ya. Así que yo sí le agradezco a mi sobrino que el amor que me llegó al running. Ahora hay estas dos especialidades que el tema del running, ¿no? El tema digámoslo así, del trail, que es el tema un poco más de suelos que no son necesariamente regulares. Y también hay el tema ya del running, ¿no? Como tal. ¿Cuál te gusta más? La verdad, Sí. a mí me gusta el trail. Ya. Sí, sí me gusta más. Es que es más aventurero. Tienes unas vistas hermosas. Llegas a unos lugares increíbles. Tienes unos caminos que ni te imaginas. Entonces es como que te desconectas hasta de la parte de la ciudad. Entonces, como te llevan a un lugar desconectado de todo, realmente a mí sí me gusta. Ya. Sí, Al principio empezaste a entrenar tú sola. sí, sí, Ya. sí, 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 la verdad sola. Y un poco después mi suegra me ayudó porque como yo no conozco Cotacachi, entonces ella me decía, yo te recomiendo hacer estas rutas. Entonces yo le digo a mi suegra que por favor me acompañe porque mi suegra también corre. Ya. Entonces me dijo, ya. Entonces ella me llevaba los caminos y me iba indicando. Entonces ahí, claro, comienza cuando se podía y si no sola. Pero a darle con lo que se pueda Ya. y el tiempo que uno puede. Ya. ¿Qué tiempo estamos hablando de eso hasta ahora? Yo comencé en el 2024. Ya, estamos hablando de Realmente. 2 años. 2 años, sí. Ya. Soy jovencita en el tema. ¿Cuál ha sido ya tu experiencia en esos 2 años? Por ejemplo, te pregunto esto porque para que uno logre enamorarse de un deporte, tiene que primero enamorarle el deporte a uno, ¿no? Porque uno, por más que, digamos, si a mí me ponen a jugar tenis de mesa, por más que, y si no me salen las cosas, me desenamoro y me desenamora el deporte. ¿Qué piensas tú que fue este pacto que firmaste con el running? No sé, realmente yo pienso que me llegó el amor al deporte. También pasé un momento un poco difícil, entonces creo que eso me ayudó a liberarme, a ver de otro lado la vida, realmente. Entonces, esa pasión y esa parte de desconexión, como decir, de uno de la realidad que tenía, entonces eso hizo que llene algún tipo de vacío que yo tenía y llegó el amor a mí y no lo voy a cambiar por nada realmente. Ese sí, esa sensación que uno está ahí corriendo es indescriptible, es única realmente. Sí, es un poco difícil. La primera competencia fue la de tu sobrino. La segunda competencia me dices que igual te invitaron, tú sin querer. ¿Cuándo fue la vez que tú ya decides competir? Porque hasta ahorita me has dicho de 2 y en las cuales me has dicho que digamos así, casi te arrastraron a competir. Sí. ¿Cuándo tú decides ya dices, no, pues o sea, esto está bonito, esto está chévere y por qué no intentar esta o por qué no ir a esa que siempre he oído, he escuchado? Claro, yo realmente como ya comienzo en este tema y ya me comienza a interesar, yo comienzo a ver y ya sabes como el Facebook creo que todo escucha, todo ve, entonces te va saliendo ciertas propagandas y salió esta carrera de la Ciudad Blanca en Ibarra. Esa fue la primera que en sí yo pagué, me inscribí, dije tengo una carrera y tengo que... Entonces ahí hice los 10 kilómetros. Ya. Entonces me arriesgué a hacerme los 10 kilómetros. Claro, Hasta ese momento eran 5 kilómetros. eran 5, en ese tiempo siempre hay 5 y 10 kilómetros, pero la que te comento de trail hice 9. O sea, de los 5 primeros que me arriesgué, ya me arriesgué a hacer 9 de una sin saber. Entonces dije, sí hice 9. Dale, puedo hacer 10. No debe haber tanta diferencia.
Claro que esta como es en modo asfalto, entonces sí es diferente, ¿no? Claro. Pero también bonita la experiencia, ver cuánto tiempo uno logra hacer. Sí, estuvo increíble, realmente. Y de ahí ya comencé a inscribirme también en la otra de Ibarra Trail. Entonces ya... La misma pregunta que hace un momento, Pati. Vamos a ponernos en la Pati del 2024, me imagino que fue eso también. ¿Qué sentías ya parada en la línea de salida a cumplir esos 10 kilómetros que ya tú decidiste correr? ¿Qué sentías? Nervios. Bueno, creo que los nervios siempre me acompañan al principio. Y decir, no, o sea, lo importante es llegar a la meta. Como sea, tratar de no parar, llegar a un solo ritmo. No importa los demás, no veas a nadie más. Solo soy yo. Porque a la larga la competencia es con uno mismo. Porque uno mismo dice, ya no avanzo, ya me voy a parar. Y es ponerse fuerte y decir, no, y ya mismo llego, me falta poco. ¿Cómo no vas a avanzar si has hecho tanto o te has esforzado para tanto? Entonces es la pelea con uno mismo, en seguir adelante y no dejarse ganar. La competencia que tú ya decides competir, ¿cuál ha sido la que más te ha enamorado? ¿Ha habido alguna en especial que, por ejemplo, no te has podido olvidar de alguna competencia en la que tú has estado? Creo que sí tienen más que me han marcado son creo que las de trail. Ya. Porque cada uno tiene su esencia. O sea, tú puedes ir 2 veces a la misma competencia de trail, Sí. pero no va a ser lo mismo. No, sí es diferente Ya. experiencia. A veces sí cambian un poco las rutas también. Ya he hecho 2 veces la de Ibarra Trail. ¿Esa es en la noche? No, ese es que sale desde el Arcángel Ah, ya. y va subiendo. Entonces esa es bonita porque de una ya te echan de picada, todo de subida. Después comienzas todo de bajada a 1000 y te matan con una tremenda subida. Entonces ahí es para hacerte trabajar ese corazón. Entonces es bonita, a mí sí me gusta. Y realmente es una linda experiencia. Esta última que competí el año pasado, quedé en 3er puesto Ya. en la general de mujeres. Realmente ni yo no pensé, no me esperaba esa parte de haber ganado. ¿Y esa es la que más te gusta hasta ahorita? Esa, también hay la de... hay una que se hace en Angochagua. Ya. Esa también es muy bonita, pero es sumamente fuerte. Y eso que hice eran 5 kilómetros según en todo lo que promocionaba, pero total fueron 7. Ya. Y eso sí, realmente eran unas súper cuestas. Todo era cuestas. Angochagua. Angochagua. El frío. Claro, eso también fue diferente porque donde se desarrolló no es lo mismo que ponte la que te cuento anterior, la de Ibarra. Sí es fuerte, es más frío, más altura, hubo bastante desnivel. Y realmente en esa sí dijeron que normalmente uno va en short, bien equipado, así, ¿no? Dijeron con guantes, con pantalón largo, y ya entiendo por qué, porque sí te lastimabas en el momento que tú ibas subiendo. Y realmente, o sea, fue como ir escalando, porque sí fue realmente bien exigente la carrera, Ya. pero valió la pena, muy bonito, ¿Qué fue lo que más te gustó? la subida. Es la primera persona que me dice que le gustan las subidas. Es que realmente llegar a la cima, como decir, y ver todo alrededor, es increíble. Decir, todo eso yo subí. Y ver el lugar de donde saliste y ver un puntito tan pequeño. O sea, te sientes como que súper poderosísimo ahí. Realmente eso es increíble, esa sensación. Pero claro, lo más difícil y feo siempre es la subida. Lo más divertido es las bajadas. Eso sí es lo más chévere. Y hay que tener cierta técnica también para eso, ¿no? Porque Sí. te expones a accidentes. Y sobre todo, si es que no tienes una buena técnica de bajar, las rodillas sufren muchísimo. Bastante, Ujú. sí. Sí, tuve un inconveniente en una carrera, la de Cusín. Ya. En San Súper. Pablo. Por San Pablo. Sí, por San Pablo es Ya. más o menos. Sí, muy bonita. Pero la subida creo que tal vez hice mucho esfuerzo y el momento de la bajada, ahí ya no me reaccionaron bien las piernas. No me fue tan bien en esa carrera.
con las justas acabé. Ese sí me dejó una lesión que andaba yo pobre sufriendo. Pero son esas cosas que dices, bueno, ya pasó esto. Sirve de aprendizaje. Claro, pero no se va el amor, no se va el amor. Qué bueno que es escucharte esto, porque en realidad, como te decía yo fuera de micrófonos, el tema de ser disciplinado y sobre todo tomarle este amor al deporte, no siendo deportista al 100% o no ser deportista a tiempo completo, es muy complicado. Y a eso va la pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy arquitecta, Ya, soy independiente, entonces tengo un poquito más flexible a veces los tiempos. o a veces no. Claro, a veces sí toca trabajar de domingo a domingo también, llega Ya. de un extremo al otro. Entonces ahí un poquito ¿Cómo me doy mezclas, más. por ejemplo, ese tema? ¿Cómo hacer que, por ejemplo, digámoslo así, tú te comprometiste en hacer digámoslo así, un plano y te está tomando mucho más tiempo de lo que tú planificaste? Y tienes la planificación también de tus entrenamientos, porque digámoslo así, está cerca una carrera. Ujú. ¿Cómo mezclas eso? Bueno, y trato de ser lo mejor posible. Lo que sí, entreno todos los días, 5 de la mañana, ¿Sí? aprovechando el tiempo, el día, sí, porque si no después ya son las ocupaciones, las obligaciones del trabajo y ya se complica más. Para mí es más fácil en la mañana. Y trato de correr por lo menos unas 2 veces a la semana para mantener el ritmo y que no baje. A ver, el entrenamiento es... Salir a correr, Ya. así como tan juiciosos como es ahora que hay intervalos que No mucho. no mucho. Y también a veces me da un poquito de miedo salir sola, pero ahí le trato de Bueno, creo que sí llevar. es seguro todavía, ¿no? No es tan... Sí, pero tan sí me da un poco de miedo. Ya, a ver, tú me dices que 2 días a la semana ya corres. Eso quiere decir que te vas largo, de distancias largas. Normalmente a veces 6, 10 kilómetros. Ahora más bien con lo que siempre salimos en el social, ahí se ha aumentado ya 12 kilómetros. Entonces, sí. Lo que sí, yo sí agradezco que existe lo social, porque con eso ya el jueves es fijo, inmovible. Ya no hay compromiso con nadie. Ya. Claro, o sea, todo puede pasar, pero ya a las 6 tengo que estar en el social. Entonces, realmente eso también ha sido un pretexto para ser más aún disciplinada en ese sentido. Ya. Entonces, sí agradezco que existan, realmente. Tú dices que todos los días te levantas no te levantas a las 5, sales a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que te levantas mucho más antes. Sí. Los tiempos de descanso, me imagino que a las 9, 10 ya debes de estar ya... Sí, como pollito, Sí. tratando de dormir temprano. Sí, trato también de tratar de dormir temprano para cumplir con todas las horas, porque a veces si uno llega cansado y no dormir y ir así al gimnasio sí es mortal. No, de eso sí trato de ser. O sea, mezclas el tema ahorita en el tema del gimnasio y también corto. Muy bien. Sí, trato de ser, también ganar masa muscular, si no, por eso Claro. son las lesiones. Obviamente, si te dedicas solo al running y no haces masa muscular, vienen las lesiones. Y lo que pierdes a la final es tu masa muscular si sigues solo corriendo, ¿no? Sí. Pati, ya para terminar, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto, pero quisiera preguntarte, ¿qué planes tienes de aquí a futuro? ¿Vas a seguir compitiendo? ¿Tienes a lo mejor, alguna competencia que, digámoslo así, no has podido hacer y que la tienes ahí entre ceja y ceja? Y me dices, mira, sabes que yo me estoy proponiendo hacerlo, yo que sé, este año, el próximo. Cuéntame un poquito sobre los proyectos que vienen de aquí a futuro. Bueno, yo sí, seguir en el deporte, en correr, en el trail. Realmente estoy emocionada estoy inscrita en la carrera del Cuicocha. ¿Ya? Voy a hacer los 12 kilómetros. Estoy muy emocionada porque es una de las carreras que he querido hacer. Y no Ya. lo has hecho todavía. No, ya por fin, o sea, legalmente. Ya tuve la oportunidad de darme la vuelta entera porque estaba un poco dudosa si iba a ser capaz de lograrlo, pero sí, lo logré, así que me animé a inscribirme y estoy inscrita. También estoy en esta de la Ruta de las Iglesias, Ya. va a ser mi segunda edición.
bastante emocionada de esa también, porque esa ya, si no estoy mal, y es en la semana siguiente. Y otra que le tengo, como dices, entre ceja y ceja, es la de Quito Trail. Esa también me voy a animar a hacer, la de 6 kilómetros. Ahora yo te hago una pregunta también, ya para ir finalizando. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu esposo? Ay, no, fenomenal. ¿Sí? Realmente siempre ha estado en mis carreras, siempre está apoyándome, siempre está animándome. Es el coach personal. Claro, él siempre está ahí. Él, la familia de él, mi familia. Realmente, más bien siempre están diciendo a mi familia, ¿cuándo tenemos otra carrera? Ya tenemos que irte a apoyar, ya hace falta, no nos has dicho nada. Sí, hasta hay un tema que también quieren hacerse camisetas y todo, entonces yo sí tengo toda una barra por atrás, súper poderosa. Y realmente ese apoyo es súper bonito. Son tu team entonces. Sí. Sí, yo súper feliz realmente. Es bonito porque aparte de que uno sale a correr, se divierte y compartir eso con la familia es algo único. Qué bueno. ¿Cómo te has sentido en la entrevista, Pati? ¿Estabas nerviosa al principio? Sí, súper nerviosa. Sí, ahora ya estoy más tranquila. Realmente. Sí, muchas gracias. ¿Recordaste cosas que a lo mejor, como siempre les digo, a veces nos quedamos con esos recuerdos y los guardamos bien guardaditos por ahí en los baúles de nuestra mente, del corazón? Y estos son los espacios para volver a recordar, ¿no? Esa Pati niña, esa Pati adolescente, esa Pati joven, esa Pati de hoy. ¿Volviste a recordar cosas que a lo mejor no contaste, ¿no? A lo mejor algo te quedó por ahí sin contar. Y no digo que a lo mejor sea malo, ¿no? Sino que a lo mejor por el tema de como digo, el tiempo no nos da. Pero dices, es cierto, me acordé de esto. No, sí, tener y ver toda esa trayectoria que he tenido realmente es súper chévere. Te agradezco por hacer ese recuerdo a viva luz ahora. Y parece que muchas veces, como digo, como guardamos esos recuerdos, parece que somos el hoy y el ahora nomás, pues, ¿no? Pero ¿cuántas cosas habríamos tenido que pasar para llegar a donde estamos, ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos que llorar, tuvimos que frustrarnos, tuvimos que alegrarnos, que morirnos de las iras? Y ahora sentarnos y ver hacia atrás y decir, wow, o sea, he caminado, he corrido, he jugado fútbol. Es bonito. Sí, súper bonito, y más aún, no cambiaría nada de todo lo que he vivido para estar hoy día en lo que soy y me he convertido. Qué bueno, Pati. Yo te agradezco mucho por haber asistido a esta entrevista. En realidad he disfrutado mucho de la entrevista también. Me ha gustado conocerte. Ojalá que la gente también te conozca y sepa que hay la vecina que corre, pues, ¿no? Que hay la vecina que gana competencias, y eso es bueno. Porque a veces vivimos tan encerrados en nuestro mundo que no nos preocupamos siquiera de lo que hace el vecino. Antes no era así, ¿no? Bueno, aquí Cotacachi todavía sigue siendo chiquito y nos conocemos. Pero, por ejemplo, ciudades como Ibarra o Otavalo, en donde ya no nos vamos conociendo y ya no sabemos, y es más, casi nos preocupamos por lo que hace el vecino y no sabemos que el vecino se levanta a correr, se levanta a hacer su bicicleta o son entregados y disciplinados para algún tema deportivo. Así es que te felicito, espero tener noticias tuyas, a lo mejor por ahí algún tema. Y yo sé que estoy convencido de que van a ser noticias buenas, positivas. Siempre el deporte nos deja muchas cosas. El tema disciplina, el tema constancia, el tema de resiliencia también, porque muchas veces, como dices tú, te lesionaste y parece que no se puede salir, y bueno, se sale y es afrontar nuevamente la vida. Te agradezco mucho, te felicito y como te dije, he disfrutado mucho la entrevista. El último consejo para la gente, ¿qué les dirías? Salgan al social. Sí, invitarles realmente el social todos los jueves a las 6 de la tarde, nos reunimos. Lo bueno que hay 2 modalidades, tanto hacemos trail, también hacemos asfalto, entonces hay para... No hay pretexto. Sí, hay para todos gustos, así que... No hay pretexto. Súper invitados. Pati, te agradezco mucho, te felicito y ojalá nos estemos encontrando en algún momento otra vez en otra entrevista, a lo mejor con alguna otra persona y poder intercambiar las experiencias de cada uno. Muchas gracias, te agradezco. Gracias también. Esta ha sido la entrevista con Pati Ortiz. Ella es deportista, se dedica al running, nos ha acompañado y nos ha contado su historia deportiva el día de hoy.
Yo me despido también de ustedes, les agradezco al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León, a la Cooperativa del Crédito Santa Anita creciendo con nuestra gente, y les agradezco a ustedes también. Recuerden siempre que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, trate siempre de ser feliz, haga feliz al resto, que de eso se trata nuestro paso fugaz por esta tierra, por este mundo. Pero sobre todo haga deporte, que eso le va a usted a firmar un cheque posfechado para cuando usted esté adulto, más viejito, pueda valerse por usted mismo y pueda tener una vejez y una adultez digna. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.